El silencio cayó sobre mí como un mazazo en el mismo instante en que escuché la frase que me desgarró por dentro. El paleto apestoso llegó. No tuve que girar la cabeza para saber que esas palabras venían de ella, de la mujer que en unas horas sería presentada oficialmente como la prometida de mi hijo. Sentí cómo el aire del salón se volvía denso, cómo cada mirada se clavaba en mi ropa sencilla, en mis manos marcadas por los años y el trabajo, en mis botas que no combinaban con la elegancia artificial del lugar. Pero lo peor no fue el insulto, fue que nadie la contradijo. Nadie dijo nada, como si todos estuvieran de acuerdo. Apreté los dientes para evitar que se me quebrara la voz. Mi primera reacción fue dar media vuelta y marcharme. ¿Qué hacía yo allí? ¿Por qué mi hijo insistió tanto en que asistiera, si estaba claro que su mundo ya no tenía espacio para un hombre como yo? Era evidente que me veía como un estorbo, una vergüenza que preferiría esconder bajo la alfombra, y sin embargo, allí estaba, intentando respirar mientras los murmullos crecían como un enjambre venenoso alrededor de mis oídos. Di un paso atrás, listo para irme del salón, pero entonces sentí una mano fuerte sujetar mi brazo. Me giré sorprendido, y allí estaba Daniel, mi hijo con el rostro pálido, los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. No dijo mi nombre, no me abrazó ni me sonrió, solo se inclinó hacia mí, con la mandíbula tensa, y me susurró algo que me dejó sin aliento. Papá, no confíes en nadie aquí, ni siquiera en mí. Su advertencia fue tan inesperada, tan fría y desesperada, que por un segundo pensé que no había escuchado bien. ¿Cómo que no confiara en él? ¿En mi propio hijo? Pero su mirada temblorosa dejaba claro que aquella frase no era una exageración ni un capricho. Había miedo en su voz, miedo real. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Daniel retiró su mano de inmediato, como si temiera que alguien lo viera cerca de mí demasiado tiempo. Se alejó caminando rápido, casi tropezando con un camarero. Yo me quedé allí, inmóvil, intentando ordenar mis pensamientos, pero todo lo que conseguía era sentir un hueco en el estómago. Algo no estaba bien, algo muy grave pasaba, y yo estaba metido en medio sin entender por qué. Quise llamarlo, pero él no volvió a mirarme. Entonces, mientras yo trataba de recomponerme, Rebeca pasó a mi lado con un falso perfume que olía a superioridad, y me dedicó una ojeada cargada de desdén. Su sonrisa era tan fría como un filo de cuchillo. No dijo nada esta vez, pero ese silencio fue incluso peor que el insulto inicial. Era como si me estuviera recordando que, para ella, yo no era nadie. Solo un campesino viejo y molesto que había aparecido para arruinar la estética de su fiesta perfecta. Respiré hondo. No iba a permitir que me humillaran. No otra vez. Ya había tragado demasiadas ofensas en mi vida, demasiadas pérdidas, demasiados silencios. Así que decidí caminar por el salón, aunque cada paso me doliera. Mientras avanzaba entre mesas decoradas con flores blancas y manteles, que parecían más caros que mi salario mensual, sentía que ese mundo no me pertenecía, ni quería que me perteneciera. Pero mi hijo estaba en él, atrapado, y algo en su mirada pedía ayuda, aunque no se atreviera a pedirla en voz alta. Fue entonces cuando noté que había algo más, algo extraño, inquietante. Varias personas me observaban con una atención que iba más allá del desprecio social. Dos hombres trajeados, que claramente no eran invitados tradicionales, seguían cada uno de mis movimientos. No bebían, no hablaban, no sonreían, solo vigilaban. Esa tensión en el aire no era normal. Aquello no era una simple fiesta elegante de compromiso. Había un propósito detrás, uno que yo aún no comprendía. Me apoyé un momento en una columna para recuperar el aliento. La música sonaba, una melodía suave que contrastaba con el peso que sentía en mi pecho. Entonces, mientras intentaba estabilizarme, sentí que alguien rozaba discretamente mi mano. Miré hacia abajo, sorprendido, y encontré un pequeño trozo de papel doblado deslizado entre mis dedos. Al levantar la vista vi a Daniel del otro lado del salón, fingiendo conversar con sus futuros suegros. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero la tensión en su postura era evidente. Guardé el papel en mi bolsillo sin abrirlo.
No allí. No bajo esas miradas sospechosas. Seguí caminando hasta encontrar un rincón menos iluminado, donde el ruido era suficiente para ocultar mis movimientos. Con manos temblorosas, desdoblé el papel. La letra de mi hijo era apresurada, casi ilegible, pero una frase destacaba: «Papá, ayúdame. No puedo salir de esto solo». El corazón me golpeó con fuerza. ¿En qué estaba metido? ¿Qué clase de situación desesperada había llevado a mi hijo a escribir un mensaje así en plena fiesta, rodeado de gente, sabiendo que cualquiera podría verlo? La angustia comenzó a treparme por la garganta. Quise ir hacia él, enfrentarlo, exigir respuestas, pero antes de que pudiera dar un paso, la madre de Rebeca se acercó a mí. Su expresión era tan afilada como la de su hija. «Martín», dijo con voz perfectamente modulada, «esperamos que hoy mantengas un comportamiento adecuado. No queremos incidentes». La forma en que pronunció incidentes me dio escalofríos. «¿Qué quiere decir?», pregunté. Ella sonrió, una sonrisa lenta, calculada. «Solo asegúrate de no hacer algo inapropiado, por el bien de tu hijo». Esa última frase fue una amenaza disfrazada de cortesía, y algo dentro de mí se encendió. Mi hijo estaba en peligro, y yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Mis dedos se cerraron alrededor del papel como si fuera un pedazo de carbón al rojo vivo. Sentía el impulso de confrontar a Daniel, de sacarlo de allí a la fuerza, de exigirle explicaciones, hasta que no quedara nada escondido entre nosotros. Pero una parte más fría de mí, una que no sabía que aún existía, me decía que tenía que moverme con cuidado. Algo en ese salón estaba podrido, profundamente podrido, y cualquier paso en falso podía desatar algo mucho peor. Guardé el papel en mi bolsillo y me dirigí hacia la terraza para respirar aire fresco. El murmullo del salón quedaba atrás, mientras la noche me recibía con un viento suave y el olor distante de la ciudad. Las luces del lugar se reflejaban en las ventanas, y por un momento pensé en mi esposa, Clara, en cómo habría reaccionado al ver a nuestro hijo atrapado en una vida que no parecía suya. Ella siempre decía que Daniel tenía un corazón noble, pero demasiado influenciable. «Cuídalo, Martín», me repetía. «Es más frágil de lo que parece». Traje a la memoria los años en que Daniel dejó de visitarme. Yo me rompía la espalda trabajando en el campo para pagarle la universidad, para que tuviera una vida mejor que la mía. Pero a medida que él subía peldaños, yo me quedaba atrás, convertido poco a poco en un recuerdo incómodo. Lo veía cada vez más elegante, más pulido, más ajeno a mí, hasta que un día simplemente dejó de contestar llamadas. Fue entonces cuando supe que lo había perdido. No por falta de amor, sino por vergüenza. Él no quería que nadie supiera que su padre era un hombre sin estudios, con manos endurecidas por la tierra. Pensar en eso, mientras observaba a través del vidrio la fiesta llena de gente rica, me desgarró el alma. Pero ahora había algo más, algo que lo tenía atrapado, asustado, desesperado. Y aunque la herida de su rechazo seguía abierta, mi instinto de protegerlo era más fuerte que cualquier dolor. Regresé al interior del salón con una nueva determinación. Caminé despacio, intentando pasar desapercibido, y observé con atención las dinámicas entre los invitados. La familia de Rebeca se movía como si fueran dueños del lugar. No había calidez en ellos, solo rigidez, control, apariencias. El padre, un hombre corpulento de mirada fría, conversaba con políticos y empresarios, todos igual de falsos y calculadores. La madre, tan elegante como venenosa, revisaba cada detalle de la fiesta, como si la perfección fuera una obligación moral. Y Rebeca observaba a Daniel como quien vigila a un objeto valioso que podría escaparse en cualquier momento. Fue entonces cuando noté algo inquietante. Daniel no bebía. Tenía una copa en la mano, pero no la llevaba a los labios. Sonreía de forma forzada. Evitaba mirar a quienes se acercaban demasiado. Parecía atrapado en una obra de teatro donde él era el protagonista involuntario. Me acerqué un poco más, manteniéndome entre las sombras, y escuché fragmentos de conversaciones que me pusieron en alerta. «¿Ya firmó los documentos?», preguntó alguien con voz baja. «Hoy lo hará», respondió otro. «La presión es suficiente. No tiene opción. ¿Y el viejo? No importa. Él no es un obstáculo. No por mucho tiempo». Sentí un escalofrío. ¿Documentos? ¿Presión? No tenía opción.
Mi mente empezó a tejer posibilidades inquietantes. Decidí alejarme antes de que notaran mi presencia. Caminé hacia el fondo del salón y me encontré con un pasillo que conducía a los baños y a una pequeña sala donde los empleados guardaban cosas de la fiesta. Cuando pasé frente a la puerta entreabierta de esa sala, escuché un sonido familiar, un sollozo contenido. Asomé la cabeza y lo vi. Daniel, mi hijo, sentado en una silla plegable, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Su traje perfecto no combinaba con el temblor de sus hombros. Me partió el alma verlo así. No lo había visto llorar desde que murió su madre. Entré despacio. Hijo, dije con suavidad. Levantó la cabeza como si lo hubiera sacado de un trance. Sus ojos estaban enrojecidos. Papá, no deberías estar aquí. Es peligroso. ¿Peligroso para quién?, pregunté. ¿Para ti o para mí? Él tragó saliva evitando mi mirada. Para los dos, susurró. Ese susurro me perforó. Me acerqué y me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas. Daniel, mírame, le pedí. Dime qué está pasando. ¿Qué te están obligando a hacer? No puedo, respondió retrocediendo ligeramente. Si hablo, se acaba todo. ¿Qué significa todo?, insistí. ¿Qué estás firmando? ¿Qué documentos son esos? Él apretó los labios y negó con la cabeza una y otra vez. Papá, ellos tienen algo tuyo, algo que puede destruirnos. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Mío? ¿De qué estás hablando? Investigaron tu pasado, murmuró. Encontraron cosas, y las están usando para obligarme a casarme con Rebeca. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta. No puedo decirlo aquí, no ahora, solo aguanta un poco más. Prometo que te lo contaré después de la ceremonia de compromiso. La palabra ceremonia me produjo un rechazo visceral. No había emoción en su voz, solo resignación. Daniel, dije, sintiendo que mi voz temblaba. Hijo, ¿tú quieres casarte con ella? Su silencio fue la respuesta más dolorosa de mi vida. En ese momento, un ruido en el pasillo nos hizo sobresaltarnos. Dos hombres se acercaban hablando entre ellos. Daniel se puso de pie de golpe. Vete, me dijo. Por favor, papá, por tu bien. No hasta que me digas qué está pasando. Papá, susurró casi rogando. Hazlo por mí. Los pasos se acercaban. No había tiempo. Apreté su hombro con fuerza, deseando que ese contacto le diera algo de valor, de claridad, de fuerza para liberarse de aquel infierno. Pero él estaba atrapado. Y ahora yo también. Salí de la sala justo cuando los dos hombres aparecieron. Me observaron un segundo demasiado largo. No dije nada y seguí caminando hacia el salón, pero sentía sus miradas clavadas en mi espalda. Algo terrible estaba por revelarse. Y mi pasado, ese que creí enterrado, estaba a punto de resurgir como un fantasma, dispuesto a destruirlo todo. Volví al salón tratando de aparentar tranquilidad, aunque por dentro sentía que caminaba sobre un piso que podía romperse bajo mis pies en cualquier momento. Las palabras de Daniel seguían resonando en mi cabeza, mezclándose con el eco venenoso del insulto de Rebeca y las miradas amenazantes de aquellos hombres trajeados. Algo oscuro envolvía esa fiesta, algo que nadie mencionaba, pero que se filtraba en cada gesto, en cada sonrisa falsa, en cada conversación que se apagaba cuando alguien se acercaba demasiado. Me acerqué a una mesa para fingir que buscaba una bebida, aunque lo único que quería era observar sin llamar la atención. Desde allí tenía una vista más amplia del salón, lo cual me permitió notar detalles que antes había ignorado. La familia de Rebeca no era simplemente rica. Su presencia imponía una especie de autoridad inquietante. Los invitados hablaban con ellos con una mezcla de respeto y miedo, como si supieran que un comentario fuera de lugar podría arruinarles la vida. Ese tipo de poder no venía solo del dinero, venía de información, de contactos, de negocios que se movían en las sombras. El padre de Rebeca, un hombre de barba perfectamente recortada y traje negro impecable, no paraba de recibir saludos serviles. Cada persona que se acercaba parecía medir cada palabra como si temiera desatar su ira. Desde mi lugar podía ver que llevaba un auricular casi invisible, y de vez en cuando murmuraba algo por el micrófono escondido en su solapa. No era un simple empresario,
Había algo más. Su postura, la forma en que vigilaba a Daniel, la manera en que controlaba todo sin necesidad de moverse, todo en él sugería un tipo de influencia que me helaba la sangre. Rebeca, mientras tanto, caminaba entre los invitados con una sonrisa perfectamente ensayada, pero detrás de sus gestos suaves se escondía algo retorcido. Observaba a Daniel como quien observa un trofeo, una pieza valiosa que debía mantenerse impecable. En un momento, vi cómo se acercaba a él y lo tomaba del brazo con más fuerza de la necesaria. Él hizo un esfuerzo por sonreír, pero su rostro estaba tenso. Ella le dijo algo al oído, algo que provocó que Daniel bajara la mirada como un niño castigado. Aquello me enfureció, pero me contuve. Tenía que entender qué estaba pasando antes de actuar. Mientras intentaba ordenar mis ideas, escuché una conversación a mi espalda entre dos mujeres que parecía inofensiva al principio, pero pronto captó mi atención. «Es increíble cómo lograron cerrar ese trato con la empresa del gobierno», dijo una. «¿Trato?», respondió la otra bajando la voz. «Más bien chantaje. El padre de Rebeca siempre consigue lo que quiere. Dios mío, ¿y nadie hace nada? ¿Quién se atrevería? Si te opones a él, te hunde. Ha destruido carreras enteras». Sentí un sudor frío recorrerme la frente. No sabía hasta qué punto estaban involucrados en negocios turbios, pero no era difícil imaginar que tenían información comprometedora de media ciudad. Y si tenían algo sobre mi pasado, algo tan delicado como lo que Daniel insinuó, entonces su poder sobre él era absoluto. Me alejé un poco para evitar que notaran que escuchaba. El aire del salón era irrespirable. Quería salir corriendo, pero mi hijo estaba atrapado allí dentro, ahogándose en silencios que no podía romper. Yo no iba a dejarlo solo, no esta vez. Caminé hacia la zona de los ventanales, un espacio menos concurrido, donde la música llegaba amortiguada. Desde allí pude observar de cerca a los dos hombres que antes seguían mis movimientos. Estaban apostados en esquinas opuestas, siempre atentos, sin participar en la fiesta. No eran seguridad normal. Eran algo más. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, como si coordinaran un control silencioso del ambiente. Cuando uno fijó su vista en mí, aparté la mirada, fingiendo interés en el paisaje nocturno. Pero el corazón me latía con fuerza. Sabían quién era yo. Sabían que no encajaba en ese mundo, y parecía que les molestaba mi presencia. Mientras observaba la ciudad a través del cristal, un recuerdo del pasado me golpeó con fuerza. Ocurrió hace más de 30 años, cuando todavía luchábamos por salir adelante. Había aceptado un trabajo que me avergonzó durante años: cargar cajas en un almacén clandestino que pertenecía a un prestamista violento. Lo hice para pagar un tratamiento médico urgente para Clara. Esa noche hubo un altercado. Gritos, golpes, amenazas. Yo me largué antes de que las cosas empeoraran, pero al día siguiente ese hombre apareció muerto bajo circunstancias turbias. La policía interrogó a todos los que trabajaban allí, incluido yo. No pudieron probar nada porque yo no había hecho nada, pero quedé registrado en informes internos, informes que, al parecer, aún existían. Si esa familia había recuperado esos documentos, tenía sentido que los usaran para controlar a Daniel. Y si él estaba firmando algo, probablemente era parte de una estrategia para integrarlo a sus negocios, para tenerlo bajo su dominio, para usarlo como pieza dentro de su red. Apreté los puños con impotencia. ¿Cómo había permitido que mi hijo llegara a ese punto? ¿Cómo no vi antes las señales? Tal vez estaba demasiado ocupado sobreviviendo al dolor de perder a Clara. Tal vez me encerré tanto en mi propio mundo que no noté que Daniel buscaba caminos que lo alejaban de mí, y ahora estaba pagando el precio. De pronto, mientras el peso de mis pensamientos me oprimía, escuché una carcajada forzada. Miré hacia el centro del salón y vi a Daniel rodeado de gente. Sonreía, pero su sonrisa era una máscara. Sus ojos estaban apagados, como si su alma hubiera sido drenada. Lo reconocí de inmediato. Era la misma expresión que tenía el día que me dijo que no fuera a visitarlo a la universidad, porque sus amigos no entenderían mi forma de ser. Esa frase me había partido el corazón, pero hoy entendía que no venía de la maldad, sino de la presión constante que lo acompañaba desde entonces. En ese instante, una idea terrible atravesó mi mente. Tal vez Rebeca y su familia se aprovecharon justo de esa vulnerabilidad,
moldeándolo a su conveniencia, haciéndole creer que solo ellos podían ofrecerle el futuro brillante que yo nunca podría darle. Y ahora, atrapado, ya no sabía cómo salir sin hundirnos a los dos. Mientras la música aumentaba y la gente brindaba como si nada fuera real, decidí que no seguiría siendo un espectador. Esa familia no sabía con quién se estaba metiendo. Yo podría ser un viejo cansado, un hombre simple, sin riquezas, pero cuando se trata de proteger a mi hijo, soy capaz de enfrentar cualquier infierno, y esa noche, sin saberlo aún, estaba a punto de abrirse la puerta del peor de ellos. La música subió de volumen justo cuando yo decidí avanzar hacia Daniel. Era como si el salón entero conspirara para ocultar cada verdad que estaba a punto de salir a la luz. Los invitados reían, brindaban, posaban para fotos, mientras por dentro yo sentía que el piso se inclinaba, empujándome hacia un precipicio que no podía evitar. Mis pasos eran firmes, pero mi respiración temblaba. Daniel estaba rodeado de gente, pero no hablaba. Solo asentía, solo obedecía, solo fingía. Cuando me vio acercarme, se tensó. Una sombra cruzó su mirada. No era vergüenza, era miedo. Un miedo que lo paralizaba, que lo encadenaba a aquella gente como si fuera propiedad de ellos. Rebeca notó mi presencia y se interpuso entre nosotros, sonriendo de manera torpe, enseñando los dientes como si quisiera recordarme que pertenecía a un mundo que no admitía intrusos. «Martín», dijo con dulzura falsa, «Daniel está ocupado». «5 minutos», respondí sin levantar la voz. Nada más. Ella abrió la boca para negarse, pero su padre se acercó. «Déjalos», ordenó él. El tono fue suave, pero no había opción de discutirlo. Rebeca obedeció, aunque sus ojos me fulminaron. Daniel me hizo un gesto para que lo siguiera hacia un pasillo lateral. Caminó rápido, como evitando que alguien se interpusiera o escuchara. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos, se apoyó en la pared, agotado. Yo no sabía si tomarlo por los hombros, sacudirlo, abrazarlo o simplemente esperar a que hablara. «Papá», susurró, «no debería decirte nada. No debería, pero ya no aguanto». «Dímelo», pedí con voz grave. «Todo». Él respiró hondo, y su pecho subió y bajó con tanta fuerza que me dolió verlo. «Ellos investigaron tu pasado». Sentí una puñalada en el estómago, pero no lo interrumpí. «Encontraron informes, papá. Informes policiales, declaraciones antiguas, registros que yo no sabía que existían». Cerré los ojos apenas un instante. «Eso fue hace décadas, Daniel. Para ellos no importa», respondió rápidamente. «Usan ese tipo de cosas para controlar a la gente. Y cuando vieron tu nombre en esos documentos, supieron que podían obligarme a hacer lo que ellos quisieran». Me quedé en silencio, dejando que él continuara. Si interrumpía, si lo presionaba, podía cerrarse de nuevo. «Papá», prosiguió con voz quebrada, «creen que tú tuviste algo que ver con la muerte de ese prestamista». «Yo no lo hice», dije de inmediato. «Lo sé», replicó. «Yo sé que no lo hiciste. Pero ellos no necesitan pruebas, solo necesitan sembrar la duda». Y dijeron que, si yo no aceptaba el compromiso, sacarían todo a la luz. Contactarían periodistas, autoridades, empresas, y tu vida se convertiría en un infierno. «¿Y la tuya?», pregunté. «¿Qué pasa contigo?». Él tragó saliva. «Prometieron arruinar mi carrera también. Y papá, tú sabes cuánto me costó llegar donde estoy». No lo dijo con arrogancia, sino con un dolor tan hondo que entendí, por primera vez en años, cuánto miedo llevaba dentro. «Daniel, hijo», comencé a decir, pero él alzó una mano. «Déjame terminar», pidió. «Yo acepté el compromiso por eso, para protegerte, para evitar que te destruyeran». Me quedé helado, lo había imaginado, sí, pero escucharlo de su boca me desgarró. «Pero eso no es todo», añadió mirando hacia el suelo. «Rebeca y su familia quieren algo más de mí». «¿Qué cosa?». «Negocios, contactos, firmar contratos con ventajas ilegales para ellos. Necesitan a alguien con una carrera limpia y un nombre respetable que dé apariencia de legalidad. Y ese soy yo». Se le quebró la voz al decirlo. «Daniel, eso es esclavitud». «Lo sé», susurró con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Pero si no lo hago, te hunden. Y no puedo permitirlo». Su confesión me atravesó como un rayo. Mi hijo
Aquel que me había rechazado tantas veces, estaba dispuesto a sacrificar su vida por mí. Aunque la distancia entre nosotros había crecido hasta parecer irreparable, en su corazón todavía quedaba un resplandor de lealtad. Di un paso hacia él. Hijo, tú no tienes que cargar con mi pasado, ni con mis errores. Él negó con la cabeza. Papá, estoy atrapado. Si intento salir, me destruyen. Entonces déjame enfrentar esto contigo, dije con firmeza. No puedes, respondió casi susurrando. No sabes de lo que son capaces. No me subestimes, repliqué. He sobrevivido a cosas peores de las que imaginas. Él me miró, como si estuviera viendo por primera vez al hombre que realmente era, no al que recordaba de su infancia. Pero el momento duró poco. Desde el fondo del pasillo se escuchó la voz del padre de Rebeca. Daniel, ven un momento. Su tono era amable, pero todos sabíamos que era una orden. Mi hijo se limpió las lágrimas rápidamente y se enderezó, tratando de recomponer su disfraz de hombre seguro. Por favor, papá, me dijo en voz baja, no hagas nada todavía. Te lo suplico. Quise responder, pero él ya caminaba hacia aquella figura oscura que lo esperaba como un carcelero. Mientras se internaban en el pasillo, sentí algo romperse dentro de mí. No era solo la impotencia, era algo más profundo, la comprensión de que mi hijo estaba siendo devorado por un mundo que jamás debería haberlo tocado. Cuando desaparecieron de mi vista, apoyé una mano en la pared para no caer. Todo el peso de los años, de los silencios, de los errores, me aplastaba. Pero junto a esa tristeza creciente, también surgía otra cosa, una fuerza antigua, primitiva, la misma que me sostuvo cuando perdí a Clara, la misma que me salvó cuando el mundo quiso arrastrarme al abismo, y mientras la fiesta continuaba como si nada, yo llegué a una decisión que cambiaría el rumbo de esa noche, y quizá de nuestras vidas. No iba a permitir que esa familia destruyera a mi hijo. No iba a abandonar a Daniel, aunque él creyera que ya lo había perdido. Y no iba a dejar que mi pasado fuera un arma en manos de gente tan corrupta. Aunque tuviera que enfrentar a todos en ese salón, lo haría, porque un padre puede envejecer, pero su amor, su fuerza y su lucha jamás lo hacen. Me quedé allí, en medio del salón, con la sensación de que el aire se había vuelto más denso, más pesado, como si cada respiración me costara un pedazo de vida. Daniel había vuelto junto a Rebeca y a su familia, fingiendo la sonrisa de siempre, pero yo ya no veía a mi hijo. Veía a un hombre encadenado, veía a alguien que sobrevivía minuto a minuto dentro de una prisión hecha de silencios, amenazas y contratos invisibles, y cuanto más lo observaba, más claro me resultaba que ya no podía esperar. Esa gente era peligrosa. No se trataba de una familia con dinero y mal carácter, era algo mucho más siniestro. Decidí salir nuevamente a la terraza para ordenar mi mente. Necesitaba aire, espacio, distancia para pensar con claridad. La noche estaba fría, pero agradecí el contraste. El salón me asfixiaba. Mientras apoyaba mis manos en la baranda, los recuerdos del pasado comenzaron a agitarse como un enjambre. El prestamista muerto, las declaraciones policiales, la sombra que me persiguió durante años. Yo había logrado rehacer mi vida, construir algo sencillo, decente, tranquilo. Pero la mancha de aquel incidente nunca desapareció del todo. Ahora entendía por qué esa familia la había desenterrado. Un hombre como yo era el arma perfecta para ejercer presión sobre Daniel. No había nada más efectivo que usar el amor de un hijo para manipularlo. Apreté los dientes. Aquello no podía continuar. Fue entonces cuando pensé en Ramiro. Hacía más de 15 años que no sabía de él, pero Ramiro había sido la única persona que me ayudó durante los meses posteriores al incidente del almacén. Él trabajaba en construcción durante el día, y por las noches hacía trabajos adicionales que nunca quise conocer del todo. Pero algo sí sabía. Ramiro tenía contactos, conexiones con gente capaz de obtener información que no aparecía en Internet ni en archivos públicos. Y, lo más importante, me debía un favor grande, uno que nunca cobré. Saqué el celular con manos temblorosas. Dudé unos segundos. Ramiro era un riesgo, sí, pero la familia de Rebeca era un riesgo mayor. Él, al menos, tenía código. Marqué su número. Para mi sorpresa, respondió al segundo timbrazo. «¿Martín?», preguntó con voz ronca.
Necesito tu ayuda, dije sin rodeos. Y la necesito hoy. Hubo un silencio breve. ¿Dónde estás? Hotel Imperial. Fiesta de compromiso. Voy para allá. Colgué y respiré hondo. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero algo dentro de mí me decía que no podía enfrentar esto solo. Volví al salón tratando de no llamar la atención. Debía pasar desapercibido hasta que Ramiro llegara. Entonces lo vi. Daniel estaba en una conversación tensa con el padre de Rebeca. El hombre hablaba bajo, pero su rostro severo no dejaba dudas. Daniel, con los hombros rígidos, asentía. Había algo en esa escena que me revolvió el estómago. Me acerqué lo más discreto posible, deteniéndome detrás de una columna. No habrá retrasos, decía el padre de Rebeca. Mañana debes firmar todo. No habrá más excusas. Lo sé, respondió Daniel con una voz tan baja que casi no pude escucharla. Y recuerda lo que está en juego. Tu padre no sobreviviría a un escándalo así. Mi pecho ardió. El hombre continuó. Esta familia necesita aliados limpios. Tú eres perfecto. No arruines esto. Daniel tragó saliva. No protestó. No preguntó nada. Solo aceptó su destino. Me aparté antes de que me vieran. El enojo que me quemaba por dentro era tan intenso que tuve que cerrar los ojos unos segundos para no perder el control. Esa gente no solo manipulaba a mi hijo, lo estaban quebrando. Lo estaban moldeando como si fuera un objeto más de su colección. Media hora después, Ramiro llegó. Lo reconocí al instante. Más canoso, más ancho de hombros, con la misma mirada dura que no perdonaba, pero que nunca había dejado de ser leal conmigo. «Dime qué pasa», ordenó en cuanto se acercó. Le conté todo rápidamente. El chantaje, la investigación de mi pasado, la presión sobre Daniel, la amenaza velada, la familia corrupta, los documentos. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, soltó un silbido bajo. «Sí, esta gente no es cualquiera», dijo. «Los conozco de nombre. Se mueven cerca del poder, pero fuera del alcance de la ley. Si quieren destruirte, pueden hacerlo. Necesito pruebas», le dije. «Algo que los deje expuestos. Algo que pueda mostrar públicamente para acabar con esta farsa». Ramiro sonrió, y ese gesto me recordó por qué había acudido a él. «Déjamelo a mí. Ya he trabajado contra gente como esta. Siempre dejan rastros. Solo hay que saber dónde mirar». Entramos juntos de nuevo al salón. Ramiro analizó el lugar con rapidez, como un cazador reconociendo su terreno. «El padre de la novia tiene que tener algo aquí», murmuró. «Un maletín, un sobre, un celular especial. Los tipos como él nunca están sin su arsenal de información». Entonces vi algo que antes había pasado por alto. Una oficina privada al fondo del salón, con una puerta semiabierta, custodiada por uno de los hombres trajeados. Ramiro siguió mi mirada. «Ahí», dijo. «Si guardan algo, estará dentro». Mi corazón latía tan fuerte que creí que todos podían escucharlo. «¿Cómo entramos?», pregunté. Ramiro sonrió. «Déjame trabajar». Se acercó sin miedo hacia el guardia, fingiendo ser parte del personal. Le habló con seguridad, señalando una supuesta falla eléctrica en la cocina que necesitaba revisión urgente. El guardia, confundido, se alejó unos metros para verificar algo por radio. Ese instante bastó. Ramiro empujó la puerta. Entramos. La oficina era pequeña, elegante y sin ventanas. Sobre el escritorio había un portafolios de cuero negro. Ramiro lo abrió sin dudar. Dentro había contratos, sobres, fotografías y un pendrive. Uno de los documentos llevaba el nombre de Daniel, y otro, el mío. Ramiro silbó nuevamente. «Esto es dinamita. ¿Puedo usarlo?», pregunté. «Puedes destruirlos con esto», respondió él, «pero tendrás que ser inteligente. Y rápido. En cuanto descubran que falta algo, vendrán por ti». Tomé los documentos con manos temblorosas, y en ese instante supe que lo que venía sería una guerra, una que yo estaba dispuesto a pelear hasta el final. Regresé al salón con los documentos escondidos bajo mi chaqueta, sintiendo cómo cada paso levantaba un eco extraño, como si el suelo supiera que llevaba dinamita entre las manos. Ramiro caminaba a mi lado, ligeramente detrás, observándolo todo. Su mirada calculadora se clavaba en cada detalle: los guardias, las puertas, la posición del padre de Rebeca, la distancia entre los invitados.
Él no estaba allí como un viejo amigo. Él estaba allí como un depredador midiendo el momento exacto para atacar. Yo, en cambio, tenía un peso en el pecho que apenas podía aguantar. No solo era el miedo a ser descubierto, era el miedo a lo que estaba a punto de hacer, a la guerra que estaba por desatar, a lo que implicaría para Daniel. Pero ya no había vuelta atrás. Esa familia había cruzado una línea. Habían humillado a mi hijo, lo habían empujado a una vida que no quería, habían usado mi pasado para destruir su libertad, habían convertido su compromiso en una cadena, y yo no iba a permitir que siguiera así. El padre de Rebeca subió al escenario improvisado para pedir silencio. La música bajó de golpe y las conversaciones quedaron suspendidas. Queridos invitados, anunció con voz grave, en unos minutos realizaremos la ceremonia simbólica del compromiso entre mi hija, Rebeca, y el futuro miembro de nuestra familia, Daniel. Un aplauso estalló. Pero yo vi a Daniel. No aplaudía, no sonreía. Sus manos estaban rígidas, entrelazadas con demasiada fuerza. Rebeca lo sujetaba del brazo como si temiera que él huyera corriendo. El padre continuó. Es un día especial, una unión que fortalece vínculos importantes para nuestras familias. Para nuestras familias, no para ellos. No para el amor, no para la felicidad, para negocios, para poder, para control. Ramiro murmuró. Es ahora. Tragué saliva. Mi corazón parecía querer escapar de mi pecho, pero caminé. Mientras el padre de Rebeca hablaba, subí los escalones del escenario sin pedir permiso. Al principio solo unas pocas personas me miraron confundidas, pero cuando llegué al centro, junto al anfitrión, el silencio se hizo tan denso que casi podía cortarlo. El padre de Rebeca me miró con desdén. ¿Puedo ayudarte en algo, señor Martín? Sí, respondí con calma. ¿Puedes callarte un momento? Un murmullo se levantó. Rebeca abrió la boca, furiosa. ¿Qué haces?, espetó. Bájate de aquí, viejo ridículo. No, muchacha, dije con firmeza. Hoy no. Daniel dio un paso hacia adelante. Papá, por favor. No, hijo, interrumpí. Ya es suficiente. Saqué el portafolios de debajo de mi chaqueta. El padre de Rebeca dio un paso al frente, alarmado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un tono que ya no sonaba educado, mostrándole a todos quién eres realmente. Abrí el portafolios y levanté uno de los documentos. Aquí están, dije en voz alta, los contratos ilegales que planeabas hacer firmar a mi hijo. Aquí están las pruebas de que lo presionaste, lo manipulaste y lo amenazaste usando información de mi pasado. Giré el documento hacia la multitud. Varias personas se acercaron, entre ellas empresarios y políticos, quienes, al reconocer sellos y nombres, palidecieron. El padre de Rebeca extendió la mano. «Dame eso». «No», respondí, firme. «Ya no te pertenece». Ramiro avanzó unos pasos, cruzando los brazos, dejando claro que si alguien intentaba arrebatarlos, tendría que pasar por él. Rebeca, en un arrebato de furia, gritó, «¡Estás arruinando mi fiesta!». «No, querida», dije mirándola fijamente. «Tu padre la arruinó cuando decidió que mi hijo sería su marioneta». Entonces, levanté el pendrive. «Aquí dentro está lo mejor», continué. «Auditorías falsificadas, sobornos, extorsiones, pagos a funcionarios. Todo con fechas, montos y nombres. Nombres que muchos aquí reconocerán». El silencio se quebró de inmediato. La gente empezó a murmurar, algunos se alejaron, otros exigieron explicaciones. Un político intentó salir por la puerta principal, pero el guardia se interpuso, confundido. El padre de Rebeca ya no fingía cortesía. Su rostro era una máscara de rabia contenida. «¿Crees que puedes destruirme con eso?». «No creo», respondí. «Lo sé». Él dio un paso hacia mí, pero Ramiro se colocó entre nosotros, flexionando los dedos. «No te lo recomiendo», murmuró. La tensión explotó cuando uno de los guardias intentó subir al escenario. Antes de que llegara, Ramiro habló con voz dura. «Da un paso más, y te saco de aquí cargado». El guardia dudó. Retrocedió. Los invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos. Ya no podían controlar la situación. La imagen del poderoso señor Aranda, porque ese era su apellido, siendo confrontado en su propia fiesta, era un espectáculo que nadie quería perderse. Yo respiré hondo. «Daniel», lo llamé. «Ven aquí».
Mi hijo subió temblando al escenario. Lo miré a los ojos. Hijo, no vas a firmar nada. No hoy, no mañana, nunca. Una lágrima solitaria cayó por su mejilla. Papá, todo estará bien, le aseguré. El padre de Rebeca perdió el control. Eres un desgraciado. A ti y a tu hijo los voy a destruir. No más que lo que has hecho por tu cuenta, respondí. Saqué uno de los documentos con su firma y lo levanté. Este contrato, por ejemplo, demuestra tu participación directa en un fraude millonario. ¿Quieres que siga? La multitud estalló. Había indignación, miedo, confusión, cámaras por todas partes. Rebeca gritaba insultos. Su madre intentaba calmarla, inútilmente. Los guardias se movían sin saber qué hacer. Todo se desmoronaba. Y entonces lo escuché. Las sirenas. Policías aparecieron en la entrada. Ramiro sonrió y murmuró. Te dije que conocía gente. Los oficiales avanzaron rápidamente. Señor Aranda, tenemos órdenes de detención. Él retrocedió incrédulo. Esto es un error, pero ya no tenía control sobre nada. La caída había comenzado. Daniel se aferró a mi brazo, temblando. Papá, ¿qué hiciste? Lo necesario, respondí. Y mientras la familia Aranda era rodeada por policías, su mundo perfecto se derrumbaba ante todos. Mientras la policía rodeaba al padre de Rebeca y los invitados grababan entre gritos y murmullos, yo sentía que mi cuerpo comenzaba por fin a relajarse. Después de tantas horas de miedo, de silencio, de angustia, la justicia parecía abrirse paso. Daniel estaba a mi lado, respirando entrecortadamente, como si recién hubiera salido de un túnel oscuro. Me tomó del brazo, pero no era un gesto firme. Más bien temblaba. Yo lo miré con orgullo, esperando ver en él un alivio similar al mío. Pero no lo vi. Vi algo distinto, algo profundo, escondido, inquietante, una mezcla de culpa y desesperación que me heló la sangre. Hijo, susurré, ya pasó, estás libre. Él cerró los ojos, apenas un segundo. Cuando los abrió, no había alegría, había un peso que no encajaba con el triunfo del momento. Papá, tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa. Antes de que pudiéramos movernos, Rebeca, descompuesta, se lanzó hacia Daniel gritando insultos que nadie quiso escuchar. 2 policías la detuvieron para evitar que se abalanzara sobre él. Su rabia era tan intensa que por un instante pareció capaz de romper el aire. «Lo arruinaste todo», le gritó. «Todo. Eres un inútil, un traidor». Daniel bajó la mirada y no respondió. Eso me extrañó. Él no era el tipo de hombre que guardaba silencio frente a un ataque así. Pero ahora parecía reducido, como si algo dentro de él hubiera sido aplastado mucho antes de que la policía llegara. Ramiro se acercó a mí y murmuró, «Tenemos que irnos antes de que esto se ponga peor». Asentí. Tomé a Daniel del brazo para sacarlo del escenario, pero cuando mis dedos tocaron su piel, él se apartó como si le hubiera dolido. «Papá, espera». Nos movimos hacia la terraza, lejos del tumulto. Afuera, el aire frío nos envolvió. Daniel se apoyó en la baranda respirando hondo, mirando hacia la ciudad sin decir nada. Yo aguardé, sintiendo el nudo en mi estómago crecer. Finalmente habló. «Papá, hay algo que no te dije». Yo esperé, en silencio, con paciencia, pero con un presentimiento amargo. «No solo acepté casarme por las amenazas», susurró. «También lo acepté por conveniencia». Sentí un golpe en el pecho. «¿Conveniencia?», repetí confundido. Daniel no me miraba. La familia Aranda me ofreció una oportunidad que nunca había tenido. Influencia, contactos, un puesto asegurado en una empresa donde siempre soñé trabajar. Salarios que, tú sabes, nunca habría conseguido solo. Mi garganta se cerró. ¿Estás diciendo que aceptaste a sabiendas de quiénes eran ellos? No al principio, respondió rápidamente. Al principio pensé que exagerabas, que los rumores eran solo eso, rumores. Pero, cuando supe que tenían algo contra ti, ya estaba demasiado involucrado. Ya se me convenía seguir. El piso pareció moverse debajo de mis pies. Daniel continuó con la voz cada vez más rota. Yo creí que podía manejarlo, que podía usar lo que ellos me daban sin caer en sus redes. Pensé que tenía todo bajo control. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no lo tenías?,
Pregunté, sintiendo el dolor crecer. Él tragó saliva. Cuando me pidieron firmar los contratos ilegales. Ahí supe que no había vuelta atrás. Y entonces vinieron las amenazas. Primero veladas, luego directas. Contra ti, contra mí, contra cualquiera que pudiera arruinar sus planes. Y allí ya no había elección. Me llevé una mano al rostro. Era demasiado. Daniel había sido víctima, sí, pero también había sido cómplice. Había buscado ese mundo. Había deseado el poder que ellos ofrecían. Papá, continuó, yo quería darte una vida mejor. Pensé que si yo ascendía, podría ayudarte, sacarte de tu realidad. ¿Mi realidad? Pregunté con dureza. Papá, yo solo... Se interrumpió temblando. No quería que siguieras viviendo con trabajos duros, con pobreza, con dignidad. Lo corté. Él abrió los ojos, sorprendido. No me avergüences ahora, Daniel. Yo jamás vendí mi moral por dinero. Daniel bajó la cabeza, como si mis palabras fueran una punzada directa. No quería decepcionarte, susurró. Hijo, dije, respirando profundo. Lo que más me decepciona no es que cometieras errores, sino que no me confiaras la verdad, que creyeras que debías enfrentar todo solo, que pensaras que yo era un obstáculo y no una ayuda. Daniel se cubrió el rostro con ambas manos. Perdóname, no sabía cómo salir, no sabía cómo decirte que una parte de mí sí quería esta vida, una parte ambiciosa, una parte que nunca dejé ir. Esa familia vio esa parte y la usó para atraparme. Un silencio largo cayó entre nosotros, un silencio que pesaba más que todas las palabras que habíamos intercambiado en años. Yo apoyé una mano en la baranda, mirando las luces lejanas. ¿Entiendes ahora por qué hice lo que hice esta noche? Él asintió con lentitud. Sí, aunque también lo arruinaste todo. Lo miré fijamente. ¿Por qué dices eso? Porque yo... dudó. Yo seguía siendo útil para ellos. Y ahora nadie va a querer contratarme. Nadie va a confiar en mí. Acabo de perderlo todo. Su confesión fue como un balde de agua helada. No porque tuviera razón, sino porque mostraba una verdad que me partía el alma. Mi hijo no estaba triste por el peligro. Estaba triste por haber perdido el poder que casi lo destruye. Daniel, susurré, ¿tanto vale para ti ese mundo? Él no respondió, ni tuvo que hacerlo. La respuesta estaba escrita en su silencio. En ese instante entendí algo que dolía más que cualquier amenaza. Había salvado a mi hijo de la familia Aranda, pero no sabía si podría salvarlo de sí mismo. El aire frío de la terraza nos envolvía como una manta áspera que no ofrecía consuelo. A lo lejos todavía se escuchaban las sirenas, aunque cada vez más apagadas, mezclándose con murmullos confusos que escapaban del interior del salón. Los invitados se habían dispersado entre indignación, nerviosismo y curiosidad morbosa. Algunos grababan videos, otros llamaban a contactos importantes para desviar cualquier vínculo con la familia Aranda, mientras unos cuantos se escabullían por las salidas laterales como ratas huyendo de un barco en hundimiento. Pero nada de eso importaba. No para mí. Todo mi mundo en ese instante se limitaba a la figura de mi hijo. Daniel estaba allí, apoyado en la baranda, respirando como si le faltara el aire. No era un hombre de 34 años. Parecía un muchacho perdido que necesitaba agarrarse a algo, pero no sabía cómo. Yo esperaba verlo aliviado después de la caída de la familia Aranda. Esperaba ver gratitud, incluso esperanza. Pero lo que vi fue algo distinto. Una sombra profunda, un peso que no tenía que ver con los Aranda, ni con los contratos, ni con el escándalo. Era un peso que venía de adentro, y eso me preocupó más que todo lo demás. Papá, susurró él, sin levantar la mirada. Aquí estoy, respondí suavemente. Dime lo que necesitas decir. Daniel se mojó los labios, tembloroso. Era como si las palabras quisieran salir, pero lo lastimaran antes de llegar a su boca. No quise hacerte daño, dijo finalmente. Nunca quise, pero lo hice igual. Yo respiré hondo, manteniendo la calma. Hijo, no me lastimaste por lo que te obligaron a hacer, dije con firmeza. Me lastimaste por lo que elegiste hacer antes de que te obligaran. Sus hombros se encogieron, como si mis palabras hubieran sido un golpe directo. Él bajó la cabeza. Lo sé, susurró, y no sabes cuánto me pesa. Me acerqué un poco más.
Explícame, Daniel. Ayúdame a entender. Él cerró los ojos. 1 segundo, 2, 3. Y cuando habló su voz salió quebrada. Yo quería avanzar, papá. Quería algo más. No quería ser el pobre muchacho del campo que llegó a la ciudad sin contactos. Estaba cansado de sentir que siempre empezaba desde abajo, que todos los demás tenían un camino más fácil, mientras yo tenía que escalar una montaña cada vez que quería lograr algo. Guardé silencio. Sabía que había más. Cuando conocí a Rebeca, continuó, pensé que era una oportunidad, no solo sentimental, también social. Su mundo era todo lo que yo nunca tuve. Contactos, influencia, puertas que siempre estuvieron cerradas para mí. Y yo quería entrar. Quería demostrar que era alguien. Ese quería ser alguien me perforó. Siempre fuiste alguien, Daniel, dije con voz tranquila. Pero parece que no lo sabías. Él apretó los labios. Es difícil creerlo cuando la vida te recuerda constantemente que vienes de abajo, dijo. Cada entrevista, cada reunión, cada comentario disfrazado de chiste, siempre algo me dejaba claro que no pertenecía. Y entonces llegaron los Aranda. Me ofrecieron lo que había soñado, un lugar en el mundo de los grandes, un puesto que me habría tomado décadas alcanzar por mi cuenta, y lo acepté, porque quería dejar atrás lo que fui, lo que fuiste o lo que creías que eras. Pregunté. Él no respondió. La brisa fría le movía el cabello, pero su mirada seguía clavada en el vacío. Papá, yo me avergonzaba de mis orígenes, confesó de golpe. Me avergonzaba de llegar a eventos y que me preguntaran por qué no conocía a tal apellido importante. Me avergonzaba de trabajar el doble por la mitad. Me avergonzaba de ti. Sentí esa palabra como un puñal. Dolió, no porque fuera inesperada, sino porque la había intuido durante años. Me mantuve firme. Hijo, dime algo, dije suavemente. ¿Crees que yo no sentí vergüenza alguna vez? ¿Que nunca me comparé con otros hombres que tenían más que yo? No lo sé, respondió él. Claro que lo hice, dije, pero aprendí algo. La vergüenza no viene de lo que uno tiene o no tiene. Viene de olvidar quién se es. ¿Y tú? Te olvidaste. Daniel presionó los ojos cerrados. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas. Cuando los Aranda empezaron a mostrarme su mundo, sentí que por fin podía liberar ese peso, continuó. Muchas cosas me parecieron normales al inicio. Rebeca justificaba cada comportamiento de su familia, y yo lo aceptaba porque me convenía. Porque, por primera vez, alguien poderoso me decía, tú tienes valor. ¿Y yo qué te decía todos estos años? Pregunté con el corazón en la garganta. Tú decías que era fuerte, que podía, que valía por mis propios méritos, susurró. Pero lo decías desde un amor que yo no sabía apreciar. Yo quería validación del mundo que me rechazaba. Y cuando ellos me la dieron, caí. Se llevó ambas manos a la cara. Y después aparecieron las amenazas. Continuó sin mirarme. Primero sutiles, luego directas. Pero ya era tarde. Ya estaba involucrado. Ya había disfrutado sus beneficios. Ya había dejado que me moldearan. ¿Y ahí fue cuando usaron mi pasado? Pregunté. Daniel asintió. Sí. Cuando amenacé con retirarme, cuando dije que no quería seguir firmando esos contratos, Rebeca me dijo que había encontrado información importante sobre ti. Y yo me derrumbé. ¿Por miedo? Por culpa, admitió. Porque sabía que yo había elegido ese mundo mucho antes de que ellos te usaran para presionarme. Su sinceridad me atravesó. Hijo, dije con voz suave, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no quería que vieras en lo que me había convertido, respondió llorando abiertamente. No quería que vieras que, con tal de escalar, estaba dispuesto a vender mi alma. No quería que supieras que a veces preferí su aprobación a la tuya. Mi pecho ardió. No de ira, de dolor, pero también de algo más profundo, compasión. Daniel, dije acercándome, creíste que te habías perdido, pero no es cierto. Si estuvieras perdido, no estarías confesando nada. Él negó con la cabeza. No lo entiendes, dijo con un hilo de voz. Ya es tarde, perderé mi carrera, mi reputación, todo por lo que luché tantos años. ¿Quién me va a contratar ahora? ¿Quién va a confiar en mí después de verme mezclado con ellos? La reputación cae más rápido que un vaso desde un balcón, respondí. Pero la integridad,
Esa se construye paso a paso, y tú puedes hacerlo. Daniel soltó una risa amarga. No todos se recuperan, papá. Hay caídas que dejan marcas para siempre. Tal vez, respondí, pero las marcas no significan derrota, significan aprendizaje. Él me miró, desesperado. ¿Y si no puedo? ¿Y si no soy tan fuerte como crees? Lo tomé de los hombros. No tienes que ser fuerte ahora, solo honesto, responsable y paciente. Lo demás llegará. Daniel respiró profundamente, intentando estabilizarse, pero su mirada seguía perdida. Papá, dijo de pronto, no sé si puedo quedarme aquí. ¿Aquí dónde? Pregunté. ¿En la ciudad? En esta vida, respondió. No sé si puedo enfrentar lo que viene, la prensa, las burlas, los rumores. Siento que no tengo fuerzas. No estás solo, afirmé. Pero si me quedo cerca de ti, puedo arrastrarte conmigo, dijo con voz quebrada. Ya te hice suficiente daño. Soy tu padre, respondí con firmeza. Y un padre no se rompe porque su hijo caiga, se rompe cuando renuncia a él. Y yo no pienso renunciarte, Daniel. Él abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Entonces, como si necesitara escapar de sí mismo, caminó unos pasos hacia el borde de la terraza. La luz de la ciudad iluminaba su perfil. Se veía joven otra vez, perdido otra vez, frágil otra vez. Papá, dijo sin volverse, tengo miedo. Lo sé, yo también lo tuve, muchos años. ¿Y cómo seguiste adelante? Aceptando que el miedo no se quita, se atraviesa. Daniel bajó la mirada. Quiero empezar de cero, confesó, en otro lugar, donde nadie me conozca. Huir no es empezar, respondí. Quizá no, admitió, pero quedarme tampoco me parece una opción. Guardé silencio. No era momento de imponerle una respuesta. Su alma estaba abierta, vulnerable, sangrante. En ese instante, Ramiro apareció discretamente en la entrada de la terraza. Martín, dijo, la policía quiere hablar contigo. Necesitan verificar algunos puntos. Asentí, pero antes de irme, miré a mi hijo una última vez. Daniel, cuando regrese, seguiremos hablando. Él asintió, aunque no levantó los ojos. Me alejé, pero antes de entrar al salón, me giré, y lo vi, a mi hijo, solo, inclinado sobre la baranda, mirando la ciudad como si buscara perdón entre las luces, y entendí la verdad más dura de esa noche. La caída de los Aranda había sido solo el principio. La verdadera batalla sería salvar a Daniel, no del enemigo externo, sino del enemigo que llevaba dentro. Cuando regresé al interior del salón con Ramiro, las luces habían cambiado de tono. Ya no había música festiva, ni risas, ni discursos llenos de falsas sonrisas. Todo se había vuelto una mezcla de caos controlado. Policías entrando y saliendo, invitados nerviosos, algunos llorando, otros hablando por teléfono con desesperación, y unos pocos intentando aparentar indiferencia. Parecía que el lugar había perdido su elegancia y revelado su verdadero rostro. Un escenario vacío donde cada máscara se había caído de golpe. Un oficial se me acercó con porte serio. «Señor Martín», dijo, «necesitamos confirmar lo que entregó. Tenemos documentos comprometedores, pero su testimonio será clave para continuar». Asentí con firmeza. Sabía que aquel momento sería el principio del fin para esa familia, y también la pieza final que podía librar a Daniel del peso legal que lo perseguiría si alguien intentaba vincularlo a los Aranda. «Estoy dispuesto a colaborar», respondí. Me llevaron a una mesa apartada, donde un par de oficiales revisaban el pendrive y clasificaban los documentos. Yo describí cómo los encontré, cómo intentaron manipular a mi hijo, cómo usaron mi pasado para chantajearlo, cómo presionaron a Daniel para firmar contratos ilegales. Cada palabra reforzaba la trama de corrupción que ahora caía sobre ellos como una red de acero. En medio del interrogatorio, escuché el grito de Rebeca a lo lejos. «Es una mentira. Todo es una conspiración de ese viejo resentido». Era extraño. Aquella furia, que horas antes habría sido intimidante, ahora solo era ruido, vacío, como si sus palabras se hubieran quedado sin fuerza. El oficial me hizo una última pregunta. «¿Teme por su seguridad o la de su hijo?» «Más por mi hijo que por mí», respondí. «Pero no nos iremos a ningún lado. No huiremos». El policía asintió.
Quédese cerca por si necesitamos más detalles. Su declaración es esencial. Me levanté. Ramiro estaba apoyado en una pared, observando todo con calma calculada. No te dejarán fácil, dijo. No espero que lo sea, respondí. Pero ya dimos el primer paso. Ramiro me dio una palmada en el hombro. Tu hijo tiene suerte de tenerte, viejo. Sonreí con tristeza. Ojalá él lo entendiera así. Regresé a la terraza. Quería ver a Daniel. Necesitaba estar con él, aunque fuera solo para darle la certeza de que aún no había perdido todo. Pero cuando crucé la puerta y la brisa fría golpeó mi rostro, mi corazón dio un vuelco. Daniel ya no estaba allí. La baranda estaba vacía, la terraza silenciosa, y un frío repentino me recorrió la columna vertebral. «¿Daniel?», llamé avanzando unos pasos. Silencio. Un silencio que no me gustó nada. Busqué alrededor, con el pulso acelerado. El lugar era amplio, pero no tanto como para que desapareciera así. Corrí hacia el borde y miré hacia los costados, hacia el estacionamiento, hacia las escaleras exteriores. Nada. Pero en la esquina de la terraza, casi imperceptible, había una sombra, una figura encogida. Me acerqué con el corazón en un puño. Era él. Sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared, las rodillas dobladas y el rostro entre las manos. No lloraba, no temblaba, solo estaba vacío. Me incliné lentamente a su lado. «Hijo», susurré. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos pero secos, como si hubiera llorado todo lo que podía llorar y ya no quedara lágrimas en su cuerpo. «Papá», susurró. No sé qué hacer. Me senté a su lado, sin decir nada al principio. Solo quería que sintiera que estaba allí, que no lo dejaría hundirse en ese abismo que lo envolvía. «Dime, ¿qué sientes?», le pedí. Daniel respiró hondo, pero su voz salió apenas como un hilo. «Siento que destruí mi vida. Siento que no merezco que me defiendas. Siento que si desapareciera mañana el mundo seguiría exactamente igual». Mis manos se tensaron sobre mis rodillas. «Daniel, no digas eso», respondí con suavidad firme. «El mundo no seguiría igual. Mi mundo no seguiría igual». Él cerró los ojos, apretando los labios con fuerza. «No sé cómo seguir, papá. No sé quién soy. No sé qué voy a hacer. Perderé mi trabajo. Mis amigos ya deben estar hablando de esto. Mi carrera, mi nombre, todo está manchado». «Tu nombre no se mancha por caer», le dije. «Se mancha cuando uno decide quedarse tirado». Daniel soltó una sonrisa amarga. «¿Y si no tengo fuerzas para levantarme?». «Yo te ayudaré», respondí inmediatamente. Él negó lentamente. «No quiero arrastrarte conmigo. Ya te he hecho demasiado daño». «Hijo», dije con voz grave, «soy tu padre. No existe un universo en el que me aleje porque estás pasando por tu momento más oscuro. La paternidad no se mide cuando todo está bien. Se mide aquí, ahora, en este instante». Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez desde que confesó sus errores. «Papá», susurró, «no merezco tu perdón». «El perdón no se merece, se construye», dije, «y yo no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para acompañarte mientras te reconstruyes». Daniel se llevó las manos a la cara y lloró en silencio. Me acerqué y apoyé una mano en su hombro. No dije más. A veces, el dolor necesita espacio para salir, y las palabras sobran. Cuando se calmó, respiró profundamente. «¿Qué hago ahora?». «Lo primero», respondí, «es asumir que tu camino no terminó hoy. Empezó». «¿Empezó?», repitió desconcertado. «Sí, el camino anterior no era tuyo. Era un camino prestado, impuesto, maquillado. Hoy cayó. Ahora puedes construir el tuyo, con tus valores, con tus decisiones, no las de otros». Daniel miró hacia el cielo. «Tengo miedo». «El miedo no es tu enemigo», le dije. «Tu enemigo es creer que el miedo significa incapacidad. Es solo un aviso de que estás cerca de algo importante». «Papá, no sé si puedo enfrentar lo que viene. Investigaciones, preguntas, sospechas». «Nadie te acusó de un delito», dije. «Estabas siendo manipulado. La policía vio eso. Todos lo vieron. Y tienes algo más poderoso que cualquier abogado: la verdad». Daniel bajó la cabeza. «Incluso si salgo de esta, nadie va a querer contratar a alguien que estuvo involucrado con ellos». «Entonces crearás tu propio futuro», respondí. «No necesitas que el mundo te abra puertas.
puedes construir las tuyas. ¿Cómo? Preguntó con desesperación. Paso a paso, con paciencia, con humildad, con trabajo real, no con atajos, nunca más con atajos. Él respiró profundamente. ¿Y si fallo otra vez? Entonces te levantarás otra vez, respondí. Eso es lo que hacen los hombres que quieren ser mejores. Hubo un largo silencio. La ciudad brillaba abajo, indiferente al drama que se desarrollaba en aquella terraza. Parecía lejana, ajena, casi burlona, pero al mismo tiempo ofrecía una extraña serenidad. La vida sigue, la vida se mueve, la vida no termina por una caída. ¿Crees que puedo redimirme?, preguntó Daniel. No creo, respondí. Estoy seguro. Entonces algo cambió en su mirada. Una chispa, pequeña, frágil, pero real. La chispa de alguien que empieza a despertar del adormecimiento moral, de alguien que empezó a verse sin máscaras, de alguien que quiere cambiar. De pronto escuchamos pasos. Un oficial salió a la terraza. Señor Martín, dijo, ya puede retirarse. Su testimonio fue suficiente por esta noche. Asentí. ¿Y mi hijo? Él también puede irse, respondió el policía. No tiene cargos. Daniel soltó un suspiro profundo. Un suspiro que parecía desinflar años de tensión. Nos levantamos. Antes de marcharnos, él se detuvo. Papá. ¿Sí? Gracias por no soltarme. Lo abracé. Un abrazo firme, fuerte, de esos que quiebran el pecho y al mismo tiempo lo recomponen. Nunca lo haré, susurré. Salimos del salón. La noche era fría, pero se sentía nueva, distinta, como si, al dejar ese lugar, hubiéramos abandonado también un capítulo oscuro. Mientras caminábamos hacia el auto, Daniel dijo, no sé si mañana será peor que hoy. Quizás sí, respondí, pero tendrás algo que hoy no tenías. ¿Qué? Un comienzo verdadero. Él asintió. ¿Y puedo quedarme contigo unos días? Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites, respondí. Esta vez no habrá silencios entre nosotros. Subimos al auto. Daniel miró por la ventana, reflexivo. Papá, ¿crees que mamá estaría decepcionada? Al contrario, respondí. Diría que este es el primer día de tu verdadera vida. Daniel cerró los ojos, dejando que esas palabras lo abrazaran, y mientras arrancaba el motor, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Esperanza, no la esperanza ingenua, la verdadera, la que nace después de atravesar un infierno, la que se construye con cicatrices, la que transforma caídas en cimientos. Y mientras nos alejábamos del hotel pensé que aunque la justicia había empezado, la redención de Daniel apenas estaba naciendo. Y yo estaría allí para verlo crecer, tropezar, levantarse, avanzar, porque, aunque el mundo lo hubiera quebrado, él todavía tenía arreglo, y yo todavía tenía un hijo. A veces pienso en todo lo que ocurrió aquella noche, y todavía me sorprende la forma en que la vida puede quebrarse y recomponerse en cuestión de horas. Tenía 68 años cuando caminé hacia aquella fiesta, creyendo que iba a vivir una humillación más, un golpe más de esos que la vida da sin pedir permiso. Pero resultó ser mucho más que eso. Fue el momento en que enfrenté a mis miedos, a mi pasado, a los monstruos que creí enterrados, y también el momento en que vi a mi hijo enfrentar los suyos por primera vez sin esconderse detrás de una sonrisa artificial. Hoy, semanas después, puedo decir que seguimos de pie, no intactos, no sin heridas, pero de pie. La policía continúa investigando a la familia Aranda, y cada día aparecen nuevas pruebas que confirman que lo que hice no solo salvó a Daniel, sino también a muchas otras personas que fueron silenciosamente manipuladas por ellos durante años. Eso no me convierte en un héroe, me convierte en un hombre que decidió no seguir callando. Daniel, él está cambiando. Dejó su antiguo trabajo, cerró sus redes sociales durante un tiempo y empezó a trabajar con un pequeño despacho local, lejos de los reflectores y de la ambición que casi lo devora. No gana lo que ganaba antes. Claro que no. Pero llega a casa con una calma que nunca le había visto. A veces lo encuentro sentado en el jardín, mirando las manos de la tierra, como si intentara recordar algo que perdió en el camino. Me mira y me pregunta si estoy orgulloso de él. Yo siempre respondo lo mismo, que la verdadera grandeza no está en llegar alto,
sino en saber cuándo bajar para encontrar el camino correcto. Él sonríe. Aún duele, pero sonríe. He pensado mucho en Clara, mi esposa, en lo que diría si estuviera aquí. Me gusta creer que de alguna manera nos acompañó aquella noche, que fue ella quien empujó mi mano cuando levanté aquellos documentos, quien sostuvo el corazón de Daniel cuando estuvo a punto de romperse. Siento su presencia en cada pequeño paso que damos hacia adelante. Y ahora miro mi vida con otros ojos. Ya no veo un hombre derrotado, ni un padre imperfecto, ni un campesino que carga errores del pasado. Veo un hombre que luchó por su hijo. Veo a un padre que eligió la verdad aunque doliera. Veo a alguien que aprendió a su edad que nunca es tarde para empezar de nuevo. El camino sigue, y mientras mi hijo camine a mi lado, sé que vale la pena recorrerlo. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejarme un comentario contándome desde qué ciudad nos ves, qué te pareció lo que viví y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leer los comentarios, escuchar sus historias y sentir que no camino solo. Soy Martín, y esta fue mi historia.